Vamos a comenzar con esta sesión, con este foro virtual para platicar, para conversar sobre el tema de la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial después de la crisis del COVID-19. Y quiero aclarar, cuando hablamos de crisis, estoy refiriéndome o nos estamos refiriendo principalmente a el momento del confinamiento, y cuando comencemos a salir del confinamiento es que vamos a comenzar a tener estas nuevas realidades. Interactividad Cultural y Desarrollo es una ONG fundada en el 2008 y que fue desde el 2009, pero formalmente desde el 2010, ya reconocida como coadyuvante para la implementación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial por parte de la UNESCO. Ya prácticamente hemos rendido 2 informes cuatrimestrales y recientemente en diciembre ya se aprobó, la Asamblea General aprobó nuevamente la renovación de este reconocimiento a interactividad cultural. Actualmente en México hay 5 ONGs reconocidas y a nivel internacional debe ser algo así como 172. Entonces tenemos ese privilegio, lo cual nos permite trabajar con ese respaldo en todo el tema de patrimonio cultural inmaterial. A raíz de esto, hemos recibido comentarios por parte de las comunidades, inquietudes de cosas que están sucediendo, de problemas que están teniendo con el confinamiento, con la posposición de las prácticas, con la suspensión indefinida de algunas actividades, y el sentido que hemos querido dar a esto es que sí, como gente con experiencia en el ámbito, y quienes me acompañan indudablemente son personas que tienen una trayectoria muy amplia trabajando en comunidades, queremos apoyar, queremos aportar orientaciones prácticas para las situaciones que están viviendo las comunidades y la salvaguardia de su patrimonio cultural inmaterial, pero no queremos hacer esto desde el escritorio o desde la realidad de la oficina, sino uno de los pilares, el fundamento, el centro de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial es precisamente que el patrimonio cultural es aquel que los grupos, las comunidades y en algunos casos los individuos reconocen como tal. Y si queremos hacer congruentes con esta propuesta, con este planteamiento de la Convención 2003, que no solo es una convención UNESCO, sino producto de las reformas que ha habido en México al artículo primero constitucional, ya también los tratados internacionales relacionados con derechos humanos forman parte del orden legal mexicano. Es decir, la convención, por tratarse de un derecho humano, el derecho humano a participar en la vida cultural, también es de aplicación obligatoria desde nuestro punto de vista. Y en este sentido no podemos, insisto, inventar las propuestas desde un escritorio o desde una oficina, sino queremos hacer un ejercicio que sea desde la voz de los portadores, desde la voz de los practicantes, de los gestores culturales que trabajan en las comunidades y en muchos casos son practicantes, que se formulen las preguntas, que se establezcan cuáles son las prioridades de las necesidades. El día de hoy, nos juntamos para comentar esto. Es imposible, tenemos más de 360 inscritos ya, en este momento somos más de 147 personas, 148, 149 personas. Es imposible tener la palabra a todos el día de hoy. Los vamos a invitar a llenar una encuesta, que vamos a dar la dirección de la encuesta en el transcurso, la vamos a ir poniendo acá y también la vamos a mandar a los correos que nos hicieron llegar con la inscripción a este foro, y lo vamos a poner en redes sociales, la dirección de la encuesta, para conocer las preguntas, para conocer la situación desde la óptica de ustedes, para conocer las prioridades desde la óptica, insisto, de los portadores, de los practicantes, que son quienes están viviendo todos los días esta nueva
situación que está planteando el COVID-19. Entonces, no me voy a extender mucho, insisto, no se trata de que nosotros tengamos la palabra, sino que sean ustedes. Me acompaña en esta ocasión, los he invitado en primerísimo lugar, le planteé la idea y estuvieron en el mejor de los ánimos de participar, tanto a la oficina de la UNESCO en México a través de Frédéric Vacheron y todo su equipo que ha estado muy activo en la coordinación, en el echar a andar este foro y en involucrarse. Y también de igual manera me comuniqué, le planteé la idea y la aceptó de muy buen agrado, no solo como mi amigo de muchos años, sino como representante del Espacio Cultural Iberoamericano, Enrique Vargas, de la Secretaría General Iberoamericana. Les doy la bienvenida a ambos. Y como participantes de esto, me acompaña gente de una experiencia indudable, de una trayectoria pegada a las comunidades de hace mucho tiempo. Le doy la bienvenida a Cecilia Gil de Colombia, que ella está en Santander, no la veo ahorita en pantalla. Cecilia, buen día, bienvenida. Hola, muy buenos días. Le doy la bienvenida. Hola, Carlitos. Hola a todos. Muy buen día, Ceci. Le doy la bienvenida a Fabián Bedón Samaniego de Ecuador, gran promotor cultural, capacitador reconocido, validado por la UNESCO también para estos temas de patrimonio cultural inmaterial. Nos conocimos en Ecuador precisamente a raíz de un curso respecto de la convención ya hace algunos años. A veces tengo dudas si fue hasta antes de que se firmara la convención, Fabián. Sí, ya son casi sí, 10 años. Un gusto y saludos cordiales a todas y todos. Muchas gracias, Carlos, por esta iniciativa y juntarnos. Muchas gracias. Ana Goicolea, que Artiz, mexicana residente en Barcelona, muchos años trabajó también en la Dirección General de Culturas Populares, y cuando ella estuvo también en el área relativa a patrimonio cultural inmaterial de la Dirección General de Culturas Populares, junto con Miriam y la doctora Lourdes Arizpe, pudimos echar a andar la primera emisión, llamémoslo así, de la Comisión Nacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que lamentablemente no continuó debido a que no había en ese momento el fundamento legal. Ya hoy, con la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, se restablecerá la Comisión Nacional y esperemos que trabaje a todo vapor. Bienvenida, Ana, mucho gusto. Muchas gracias por estar acá. Saludos. Gracias, Carlos. Bueno. Aquí estamos. Y por último, un gran amigo también de hace muchos años, antropólogo, gente que ha trabajado de base con las comunidades en muchos estados, coordinador en su momento del PACMIC, también ha sido director general de Culturas Populares, delegado del INAH en 3 estados de la República, y además un compositor muy reconocido y muy interpretado por cantantes, los más importantes a nivel nacional y algunos a nivel internacional. Mi querido amigo Armando Chacha, bienvenido. Muchas gracias también por acompañarnos en este esfuerzo. No te oímos. A ver, ahí te oigo. Sí. Ya. Muchas gracias por la invitación, Carlos, y por poder compartir con todos algunas opiniones, algunas ideas, y pues bienvenidos a todos. Veo muchos rostros y en general son gente pues que ha trabajado adentro de las comunidades y adentro de los procesos, gente con mucha experiencia. Va a ser importante oír también sus puntos de vista. Gracias, hermano. Y bueno, a continuación tenemos programado la intervención de Frédéric Vacheron, representante de la UNESCO en México. Antes que nada, envío un amistoso saludo a las instituciones que hacen posible
este foro virtual sobre el patrimonio cultural inmaterial de México en tiempos del COVID-19. Al incansable Carlos Villaseñor por ser el orquestador de esta iniciativa a través de su organización asociada a la UNESCO, Interactividad Cultural y Desarrollo AC, así como a la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIB, importante aliada regional de la UNESCO con quien estamos emprendiendo varios caminos compartidos durante este inédito contexto en el que nos encontramos. En todo el mundo, el COVID-19 representa serias amenazas a las manifestaciones culturales, particularmente aquellas que se crean y reproducen comunitariamente debido a las medidas sanitarias de distanciamiento social. Una gran parte de estas manifestaciones son realizadas por portadoras y portadores pertenecientes a pueblos indígenas. Estas prácticas culturales dependen de la lengua, de las costumbres, de los conocimientos tradicionales de cada pueblo. El actual contexto de emergencia sanitaria crea amenazas, pero también oportunidades para que estas expresiones se sigan transmitiendo de generación a generación. En su mayoría, estas manifestaciones pertenecen a culturas indígenas y la mayoría de las y los portadores son hablantes de lenguas indígenas. Por ello, es pertinente tomar en cuenta que estos pueblos son quienes padecen una mayor dificultad en hacer efectivos sus derechos sociales, económicos y culturales, por ejemplo, el acceso al agua. En el contexto de la pandemia, estas limitaciones se agravan radicalmente. Debido al necesario confinamiento como medida sanitaria, muchos pueblos no pueden acceder a los espacios culturales y naturales, donde se manifiesta su patrimonio cultural inmaterial, mientras que otros tantos no pueden reunirse para socializar y seguir reproduciendo elementos de su patrimonio cultural inmaterial. Asimismo, el impacto es no solo social, sino también económico, produciendo pérdida de ingresos y de fuentes de sustento económico para los portadores y los practicantes, particularmente para los artistas y artesanos. En este sentido, y como respuesta a la pandemia, los pueblos poseedores del patrimonio cultural inmaterial están adoptando estrategias de adaptación. El patrimonio cultural inmaterial es por naturaleza dinámico. Esta naturaleza le permite evolucionar ante los cambios ambientales, sociales, culturales, económicos y políticos. Como parte de esta adaptación, las redes sociales están jugando un papel muy importante para mantener el contacto entre las personas y para promover las expresiones culturales. A su vez, el prolongado tiempo que las familias están pasando dentro de sus hogares aumenta las oportunidades para transmitir el patrimonio cultural intangible al interior de la familia. Así, en este sentido, las y los miembros de las familias están recuperando recetas y técnicas culinarias tradicionales, compartiéndolas con los miembros jóvenes de la familia, así como anécdotas, historias, leyendas y conocimientos tradicionales mismos que se pueden a su vez difundir a través de las tecnologías de la información por aquellos que están en posibilidad de acceder a las plataformas y redes sociales digitales. Algunos ejemplos de las respuestas que han venido encontrando las y los portadores del patrimonio cultural inmaterial son, desde México, Colombia y Venezuela hasta Croacia e Italia, muchas celebraciones de Semana Santa se llevaron a cabo de manera adaptada a las circunstancias, transmitiéndose a través de medios electrónicos a los millones de personas que habitualmente se congregan en estos actos religiosos. En el caso de los cantantes folclóricos de Rajasthan en India, que a menudo deben viajar para llevar a cabo conciertos, han organizado actuaciones en directo a través de Facebook, lo que proporciona un sentido de solidaridad con otros artistas y les brinda inspiración para seguir adelante. Desde Jamaica hasta el Líbano, muchas prácticas culturales tradicionales como las tradiciones culinarias y la artesanía se siguen practicando durante la cuarentena. Los padres están cocinando comidas tradicionales en compañía de los miembros jóvenes de la familia. Están utilizando recetas transmitidas por las generaciones anteriores, compartiendo los resultados en línea. Las comunidades amazigh de las montañas del Atlas en marroquí comparten versos poéticos relacionados en el COVID-19
igual que los payaderos de Uruguay, quienes además de incorporar el COVID a sus cantos, ahora también los difunden por las redes sociales. Las tradicionales representaciones de títeres de cuerda en Sri Lanka cuentan historias sobre el confinamiento y el distanciamiento social, mientras que en Senegal la figura mítica de Kankurang, tradicionalmente garante del orden y la justicia, desfila por las calles desde las 8 de la noche hasta el amanecer, manteniendo el toque de queda del pueblo. Por último, en el marco del Día de las Madres, la Asociación Civil Salvemos al Mariachi transmitió canciones y serenatas personalizadas a través de WhatsApp como un medio para seguir captando recursos ahora que todas las plazas y los espacios públicos se encuentran desérticos. Por ende, quisiera desearlos mucho éxito en este importante encuentro virtual. Muchas gracias y que se cuiden mucho. Muchas gracias a Frederick. Tenía toda la intención, de hecho estuvo conectado acá, pero me dicen que tuvo un problema técnico y ya no se pudo ahorita. Perdón, Carlos, no, estoy con ustedes. Perfecto. Adelante, Frederick, por favor. No poder, yo tenía una reunión que coincidía, pero la pude cambiar, lo siento mucho, por eso quería grabar este mensaje. Pero Perfecto. otra vez agradecer tu organización, tu compromiso, a Sejib, todos los amigos que están con nosotros. Y bueno, yo voy a estar muy atento a las discusiones ahora y cuenta con nuestro apoyo y todo el equipo. Gracias otra vez, Carlos. No, gracias a ti. Muchas gracias, Frederick. Quiero comentarles ya en el chat, pudimos poner la dirección de la encuesta. Esta encuesta, el objetivo es que sea llenada por los practicantes, por los portadores, por los promotores, por los gestores, para que conozcamos de manera directa estas inquietudes de parte de quienes definen lo que es su patrimonio cultural inmaterial. A continuación quiero darle la palabra a Enrique Vargas de la Secretaría General Iberoamericana, director del Espacio Cultural Iberoamericano. Nuevamente muy bienvenido, Enrique. Adelante. Muchas gracias, Carlos. Un saludo muy respetuoso, lleno de cariño y de afecto a todos y cada uno de ustedes. Lo primero es expresar un deseo a todos y cada uno, repito, y a sus familias que se encuentren bien. Eso es lo más importante. Y que todos asumamos la responsabilidad individual para que realmente logremos la contención de la propagación de este virus y que, bueno, dé resultados el confinamiento desde lo personal, lo familiar, lo colectivo, lo comunitario y que vaya ampliándose un nuevo cerco, digamos, en ese sentido. Yo quiero saludar también especialmente a Frederick. Muchas gracias, Frederick, por tu referencia, por tus palabras de inicio en esta reunión. Y efectivamente, con la UNESCO vamos trabajando muy tomados de la mano, estrechamente vamos colaborando. Y Carlos, de verdad a ti un reconocimiento total y absoluto porque ejerces un liderazgo desde la base, trabajas y sigues trabajando y vuelves a trabajar. Y aquí están los resultados de ese esfuerzo. Y creo que lo más importante es poder establecer este diálogo. Nosotros que estamos en las instituciones, tenemos que entender y creo que tenemos que tomar una nueva conciencia que para poder realmente entender el momento que estamos viviendo y sobre todo poder trascender y poder construir nuevamente, gradualmente, el nuevo diálogo, la nueva construcción institucional tiene que ser tomados de la mano de las comunidades. Si nosotros no hacemos un ejercicio de entender lo que es el trabajo de base, por más que se rediseñen las políticas públicas, por más que se trabaje a nivel ministerial, institucional, intergubernamental, tenemos que entender la realidad de la sociedad. Yo quisiera recordar ahorita a Tito Monterroso, cuando decía que cuando el dinosaurio despertó, yo diría, por fin se movió. Ya se movió ese dinosaurio, en un antes, en un segundo, nos fue cambiando el entorno, nos ha cambiado la realidad
que siempre fue cambiante, que la realidad es cambiante, pero que hoy tenemos nuevas herramientas para medir y ser protagonistas de este cambio. Hemos, a lo largo de estos largos días, de estas semanas, hemos tenido la oportunidad de participar en muchos foros similares a este, y créanme lo que cada vez que va uno participando, que va uno hablando, va uno, por supuesto, primero que nada, enriqueciendo el conocimiento, pero yo les hago una atenta invitación a que este nuevo tipo de redes, hablemos del nuevo tipo de redes, consolidar este nuevo tipo de redes. A partir, sí, de que en este momento puede haber un intercambio, puede haber un diálogo, lo va a haber, y efectivamente con el número tan grande de participaciones, que el diálogo continúe, generar más diálogo. Entre más diálogo demos, entre más capacidad de intercambio de experiencias, de visiones, mejor se van a poder hacer las cosas. Durante estos foros en los que hemos tenido la oportunidad de participar desde la Secretaría General Iberoamericana, para quienes no lo sepan, somos el organismo de las cumbres iberoamericanas. A mí directamente me toca trabajar en todos los programas iberoamericanos de cooperación cultural y en determinadas líneas muy específicas de trabajo. Siempre se termina hablando de la infraestructura cultural, que por supuesto es enorme, es impresionante, es muy grande en su número y en la apertura, en la recuperación del espacio público, de la confianza que tenemos que volver a generar en los públicos para regresar a esta infraestructura. Pero debo de decirles que poco se está hablando del trabajo comunitario, que poco se está hablando, lamentablemente, del patrimonio cultural inmaterial. Así que yo celebro, de verdad, Carlos, esta iniciativa y poder realmente generar espacios como estos que vayan dando nuevas claves. Miren, la UNESCO nos ha hecho un llamado muy interesante. Hemos participado en reuniones ministeriales globales a nivel mundial, donde los ministros tuvieron la oportunidad de hablar 3 minutos. Y si no fueron capaces de decir en 3 minutos lo que tenían que decir, se quedaron en el tintero la mayor parte de las cosas que querían decir. Pero hemos tenido reuniones con otros organismos multilaterales, con banca de desarrollo, con los propios programas de cooperación. Bueno, todo el mundo está hablando. La UNESCO nos ha pedido algo también muy concreto: la preservación de la memoria de lo que está pasando hoy, el registro fiel en los archivos de lo que está pasando hoy, para poder generar fuentes fidedignas para un futuro. Y creo que eso también es importante. Con la incorporación de lo digital, se abre también un universo enorme para la preservación de esto. Pero además también de todas las fake news, de todo el gran problema que hay, de todo lo que está transcurriendo en la carretera del Internet, tomando en cuenta que aún sigue habiendo y queda también evidenciada las enormes exclusiones sociales derivadas de la falta de conectividad en nuestras naciones, en nuestros países. Porque sí, los ministerios han generado contenidos, todo el mundo está solidario en las redes, con retos enormes también en derechos de autor, por cierto. Todo el mundo está trabajando, pero hay mucha gente que no tiene acceso todavía a esta conectividad. Se dice fácil, los chicos están estudiando en sus casas con el Internet. No es así, no podemos generalizar. Así que el trabajo comunitario es el que está generando esas respuestas, donde lamentablemente la institucionalidad no tiene todavía las posibilidades reales de llegar. Yo no quiero extenderme demasiado, Carlos, simplemente contarles, decirles que desde la CEGIB estamos siempre cerca de iniciativas como estas, que tenemos un plan de patrimonio, que estamos trabajando, por supuesto, con muchas organizaciones, pero dejo 2 cosas sobre la mesa. Se va a celebrar en México en el año 22 un nuevo Mundiacult México 2022. Ese tiene que ser un nuevo horizonte, un nuevo referente, y creo yo que tener como México, y perdón que hable también en mi condición, o qué bueno que puedo hablar en mi condición de mexicano, creo que tenemos una meta, tenemos un camino para poder construir ese nuevo diálogo con la sociedad, para poder generar los nuevos paradigmas, para generar los nuevos acuerdos a nivel global. Reuniones como estas también tienen que nutrir lo que será el diálogo de Mundiacult México 2022.
También tendremos este año un Congreso Iberoamericano de Cultura y me va a encantar poder verlos a todos y cada uno de ustedes en el Congreso. Ya les haremos llegar, por supuesto, a la convocatoria. Será un Congreso también virtual. Y bueno, creo que uno puede estar hable y hable, pero lo más importante en estas reuniones es escuchar. Así que yo me voy a quedar ya calladito. Te agradezco mucho, Carlos. Un abrazo fraterno a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, quiero aprovechar también porque hasta finales del siglo XX, principios del siglo XXI, la política cultural ha tendido a fragmentar lo que es un mismo patrimonio. No está separada la vertiente material de la inmaterial, se complementan. La realización de la expresión del patrimonio cultural inmaterial es impensable, es inherente, bueno, los espacios donde se realiza son inherentes y estos espacios la gran mayoría de las veces son espacios patrimoniales. Quiero aprovechar para pedirle una breve intervención a mi querido amigo Pepe Román, director del Centro 2 de Patrimonio para América Latina y el Caribe, desde esta perspectiva del patrimonio cultural y natural de la Convención de 72. Por favor, Pepe. No te oímos, perdón. Ahí ya. Muchísimas gracias por la invitación. Saludo con cariño y afecto a todos, a los amigos que por este medio estamos haciendo nuevos. Para no omitir a ninguno, no voy a mencionar más. Miren, el instituto, y le agradezco a Carlos la mención, Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, es un centro de categoría 2 bajo los auspicios de la UNESCO, pero nos toca coadyuvar y atender en México, América Central y el Caribe todo lo que es la parte de apoyo para la Convención de 1972. Pero también tenemos el mandato de establecer el diálogo con las otras convenciones, pues precisamente como es la del 2003, la de la interculturalidad, etcétera. Yo también celebro esta iniciativa porque efectivamente las posibilidades del desarrollo sostenible, de la agenda del desarrollo sostenible, pasan porque en la perspectiva de la cultura tomemos de manera integral los conceptos materiales e inmateriales, porque no hay otra forma de encontrar una alternativa para la cultura humana en general. Creo que en este sentido vale la pena que comente con ustedes que el día de ayer tuvimos una reunión con los representantes e investigadores de 25 universidades mexicanas en extensión cultural, difusión de la cultura, justo porque el problema del patrimonio cultural y natural es algo que debe ser un elemento consustancial a la vida activa de las universidades. Entonces, estamos tratando de construir ahí una gran alianza junto con los organismos que de alguna manera están relacionados con UNESCO, en este caso encabezado por Frédéric Bacheron. Pues la idea es de que toda esta iniciativa efectivamente nos ayude a incidir en la conservación, salvaguardia y difusión del patrimonio cultural. Pero yo creo que Enrique, sí es Enrique el que me antecedió en el uso de la voz, de CEGIP, creo que planteó un elemento esencial y que está puesto el día de hoy en la encrucijada, yo creo que de todo el planeta. El divorcio que se ha tenido entre la capacidad de gestión de las comunidades en torno a su patrimonio y lo que identificamos como la realidad de ese patrimonio es algo que este aislamiento nos ha hecho ver de una manera crucial. Tenemos museos vacíos, pero Frédéric Bacheron mencionaba, al interior de las familias se están reproduciendo prácticas comunitarias que dan esa continuidad en el patrimonio cultural inmaterial. Creo que aquí es el momento de pensar en cómo recuperar esa apropiación social de la cultura justo ante condiciones extremas como es el aislamiento en el que nos estamos encontrando, tanto para el patrimonio cultural material como el inmaterial. Por eso, pues tengan la seguridad que ahí nosotros como Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, aunque nuestro mandato principal es la Convención de 1972, también tenemos el mandato de ese diálogo con las convenciones y cuenten con nosotros para esta iniciativa y todas las demás que se vayan generando para fortalecer todo lo que es el ámbito de la cultura,
pues como el gran elemento de desarrollo sostenible que el día de hoy necesita nuestro país y el mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pepe. Te agradezco mucho tu aportación. Y bueno, vamos a tener una última intervención que me piden también de parte del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, del CRESPIAL. Está David Gómez Manrique en representación de su directora. David, si nos quieres hacer un comentario, por favor. Hola Carlos, muchísimas gracias. Muchos saludos a todos y todas. Para nosotros de parte del CRESPIAL es un honor estar participando en este espacio. Coincidimos con todas las intervenciones anteriores en el sentido de la importancia de la participación de las comunidades y sobre todo en el reto enorme que implica escuchar a las comunidades realmente. Digamos, la dificultad que surge de espacios como este tan importantes es luego generar continuidad y recoger todo lo que todos los frutos pues, de estos encuentros tan interesantes. Coincido también con las palabras de José en la necesidad de articular las diferentes dimensiones del patrimonio, como erróneamente se han a veces diferenciado, pero en últimas son tradiciones, prácticas, conocimientos, lo que le da sentido en el día a día a la construcción de comunidades. Entonces, muchísimas gracias a todos y esperamos poder aportar en todo lo que sea necesario. Muchas gracias. Un saludo a Adriana, qué bueno que estén acá. Y bueno, la importancia de las instituciones que están con nosotros es que, bueno, el objetivo de este cuestionario que les estamos pidiendo que llenen y que ya hemos enviado a la dirección y le estaremos enviando profusamente por redes sociales, por Facebook, por Twitter, etcétera, es conocer sus preguntas y poder hacer entre el grupo de trabajo una respuesta sencilla, una respuesta práctica, una orientación práctica de no más de 2 párrafos para hacerla llegar a ustedes la primera semana de agosto en un PDF que sea distribuido ampliamente y a partir de eso tengan ustedes una primera herramienta para poder tener una orientación para ya el levantamiento de la contingencia. Pero los resultados de las encuestas, las preguntas, se le harán llegar directamente a la UNESCO, se le harán llegar a la CEGIP, se le harán llegar al Centro Regional 2, al CRESPIAL, porque lo importante para nosotros es visibilizar a los portadores, a los practicantes del patrimonio cultural inmaterial, e identificar sus necesidades y poder hacer gestiones en las cámaras de diputados con los ayuntamientos, con los cantones, con los corregimientos, y que sea visible, que sea reconocida la importancia que tiene el patrimonio cultural inmaterial en los procesos de cohesión y de sentido de las comunidades. Sabemos que hay muchos promotores culturales, sabemos que hay muchos funcionarios en estas 200 personas que ya estamos afortunadamente conectados, muy contento de que así sea, pero sí, la idea es que presentemos este documento la primera semana de enero, de junio, elaborado con una visión desde los derechos culturales y que sean las instituciones que nos puedan recibir, quienes puedan conocer estos resultados. Saludo a Pablo Rafael, director de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Cultura de México. Saludo a Alfonso Vázquez, director del Instituto Zacatecano de Cultura. Hay una gran cantidad de amigos. No quiero dejar afuera a nadie, pero tampoco puedo mencionar a todos. Pero bueno, qué gusto que estemos teniendo este ejercicio de escucha y lo que toca es escuchar la voz de los portadores, de los practicantes. Yo les voy a pedir a mis compañeros, cada uno de un lugar distinto de Iberoamérica, con lo cual quisimos hacer todo lo más amplio este panorama, que tenga su intervención. Te pido, Ana Goicolea, que por favor tengas tu intervención.
Hola, buenas tardes. Bueno, me da muchísimo gusto ver a tanta gente conocida de todos los países en tantos años que hemos estado trabajando juntos. Y me encanta esto del Zoom. Ahora nos abre una nueva posibilidad de hacer reuniones con tantísima gente. Creo que algo bueno tenía que salir de esta emergencia. Y bueno, yo no les voy a decir tanto qué es lo que he trabajado. En general he estudiado, me he educado mucho al estudio del patrimonio cultural inmaterial, de las convenciones de la UNESCO, de la salvaguardia del patrimonio cultural, pero sobre todo he trabajado en la elaboración y el diseño de políticas enfocadas a hacer planes y programas de salvaguarda, de protección del patrimonio, y siempre ha sido a través de procesos participativos con las comunidades. O sea, no hemos encontrado otra forma de trabajar que sea realmente efectiva si no ha sido a través de procesos participativos. Y sé que cuesta mucho, que ha costado mucho. Por eso me gustó mucho esta iniciativa de Carlos, en donde podíamos escuchar cuáles son las problemáticas actuales, que muchas no solamente vienen con esta emergencia, sino que son problemáticas de hace mucho tiempo, que tienen que ver sobre todo con cuestiones sobre todo en Latinoamérica y más que en países en otros lugares del mundo, que son justamente problemas de recursos, ¿no? O sea, mucha parte de la salvaguardia de patrimonio cultural tiene que ver con las pésimas condiciones en las que viven las comunidades, y que tienen que decidir entre poder salir adelante en una cuestión de necesidades básicas y poder muchas veces desarrollar sus prácticas de patrimonio cultural inmaterial. Creo que esta situación todavía pone en más riesgo estas circunstancias, que supongo que cuando ustedes llenen la encuesta y nos hagan saber cuáles son las problemáticas que se detectan en los diferentes países, hablarán también de esto. Pero a mí me gustaría, más que eso, ser optimista, ¿no? Y pensar bueno, que esto realmente nos va a servir para crear redes de intercambio, para crear como esta jornada, que ya es una red, que es raro que se puedan juntar 200 personas dedicadas a patrimonio cultural inmaterial, y además de todo tipo, porque estoy viendo que desde funcionarios de muy alto nivel, de asociaciones civiles, de todo tipo de promotores culturales. Veo mucha gente de culturas populares de México, la gente del Crespial, la CEGIP. Bueno, creo que está mucha gente interesada en el patrimonio cultural, lo cual nos va a permitir trabajar en conjunto para empoderar a las comunidades, sobre todo para fortalecer la dignidad identitaria, que es una parte fundamental, y para consolidar planes de salvaguardia, y que yo espero que eso sirva este encuentro y poderlos escuchar. Yo no quiero hablar más porque somos muchos y es importante escuchar las voces de otras personas. Gracias, Ana. Creo que habíamos convenido, habíamos platicado la participación de alguien de allá de Barcelona. No sé si esté disponible. Sí, a mí me gustaría darle la palabra a Cristina Sánchez, que es una representante de los castellers aquí en Cataluña, para que nos platique un poco la situación de los castellers. Me dio muchísimo gusto que nos contactara, porque ha sido muy fácil contactar a la gente en Latinoamérica, pero ha sido más difícil a la gente de aquí lograr que participen. Las cosas, yo que ahora he trabajado en los dos lugares, son realidades totalmente diferentes. Creo que aquí tienen una ventaja en cuanto a una organización, sobre todo asociacionista. Las asociaciones aquí funcionan muy bien para la salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial. Hay mucha organización de la sociedad civil, y bueno, si está por ahí Cristina. Estoy aquí. Vale, perfecto. ¿Bien? Sí, te escuchamos.
Genial. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la iniciativa y por darnos voz. Bueno, nuestra actividad la verdad es que reúne todos los componentes para que sea imposible de practicar ahora y que cuando pasen todas las fases de desconfinamiento, aún no entremos. Pues entonces, un poquito más tarde. Estamos hablando de una actividad que requiere gente de todas las edades, desde niños de 4 o 5 años hasta gente de 70 o más, siempre que estén en buena condición física y buena salud. Estamos hablando de una actividad que puede reunir entre 80 y 600 personas de un solo grupo, y cuando vamos a actuar en las plazas públicas, en las fiestas mayores, ahí se juntan 3 o incluso 4 grupos. Por lo tanto, estamos hablando de miles de personas practicando esta actividad, que además, a su vez, pues pueden traer público hasta 10.000 personas en actuaciones muy importantes y que atraen toda esta cantidad de gente, ¿no? Y además, ya para acabarlo de hacer fácil, es una actividad de contacto. O sea, estas 500 personas que participan de una construcción están juntas, pegadas una a la otra. Entonces tenemos, como digo, todos los elementos para dificultar la vuelta a la actividad. Dicho esto, es un momento difícil. Nosotros tenemos 100 agrupaciones que hacen castells en Cataluña. Bueno, 102 exactamente en la federación que dirijo. Y hay muchas realidades diferentes, evidentemente, pero sí que nos da un poco de miedo cómo va a ser después la vuelta, porque evidentemente en colectivos tan grandes de gente, pues hay el miedo al contagio, hay el miedo a volver a esa normalidad que probablemente no vamos a recuperar tan fácilmente. Y evidentemente también hay una parte económica de cómo estas entidades van a poder volver haciendo frente a todos los gastos que han tenido que aguantar durante este tiempo y que van a seguir sufriendo, ¿no? No quiero alargarme mucho, un poco nuestra realidad es esta, con la incertidumbre que compartimos todos de cuándo va a ser que podamos volver un poco a esta actividad, y sobre todo, como digo, la gente, la parte social, que está muy por encima de la económica, porque al final la económica la podemos cubrir entre las entidades y los organismos, administraciones, etcétera, pero la parte social sí va a ser mucho más difícil de recuperar, pero bueno, ahí vamos a estar para que vuelva. Muchas gracias, Cristina. Vale la pena comentar, te agradezco mucho, y la participación de ustedes como portadores, como la voz de 102 organizaciones que practican este patrimonio cultural inmaterial de los castells allá en Cataluña, es muy importante. Para quienes no están muy familiarizados con esta expresión, son estas agrupaciones que van subiéndose unos a otros, y hasta abajo están los más fuertes y haciendo piña, que quiere decir haciendo fuerza para compactar el grupo y que puedan ir subiendo. Y el triunfo, digamos, de la formación es cuando un niño, generalmente de 5, 6, 7 años, con su casco y sus medidas de seguridad, sube y pone la bandera, y entonces ya puede desarmarse la congregación. Esto es absolutamente tradicional e implica durante todo el año ensayos, reuniones, ponerse de acuerdo, en fin, hacer comunidad. Y muy bienvenida, ya te mandé un mensaje con la encuesta para que por favor la llenen los representantes, los integrantes de estas 102 asociaciones de castells. Muy bienvenida, y bueno, pues sigamos escuchándolos, nos da mucho gusto. Gracias, Cristina. A continuación le doy la palabra a Fabián. Andas por allí, Fabián, de Ecuador, que también forma parte de este grupo. Fabián, adelante. Reitero mis saludos. Muchas gracias, Carlos. Igual a Frederick, qué gusto verte. Qué bueno que estés en México. Bueno, a partir de la experiencia que tuvimos acá en el Ecuador, como ustedes saben, en el año 2016 tuvimos un terremoto de 7.8 grados en la costa ecuatoriana, en las provincias de Manabí y de Esmeraldas. Entonces, a partir de este suceso, junto con la oficina de la UNESCO en Quito y el gobierno ecuatoriano y muchos portadores de la región, desarrollamos una evaluación post-desastre que coincide en mucho de lo que estamos pasando en la actualidad. Es importante diferenciar en este momento 2 puntos importantes, el de la emergencia actual y en el post, que no sabemos, a diferencia del terremoto, ¿no? Entonces, a partir de la experiencia que tuvimos
en el terremoto, para nosotros se nos dificultó mucho que la cultura en general pueda entrar en esta evaluación y en los mecanismos y en los protocolos de la emergencia y después de la evaluación. Después de insistir mucho tiempo con la oficina de la UNESCO en Quito en ese momento, con el gobierno, logramos formar una mesa, un comité de emergencia de la cultura y realizar la respectiva evaluación después de la asistencia humanitaria cuando era el punto de intervenir. A partir de eso, con una metodología que tiene las Naciones Unidas y el UNESCO, que se llama el PDNA, solicitamos la cooperación de la sede, en el cual, con 5 evaluadores, en cada uno de los fondos de patrimonio cultural, mueble, inmueble, arqueológico, inmaterial y aspectos creativos, logramos definir cuáles eran las pérdidas y los daños en términos ya cuantitativos, económicos, para lograr hacer el respectivo informe y desarrollar las estrategias para que así, una vez en el momento de la recuperación, todos los mecanismos y los fondos de cooperación internacional puedan ser canalizados a través de los gobiernos locales y el gobierno central. Entonces, es así como el patrimonio cultural inmaterial tomó una principal función, no solo en el postdesastre, sino durante la emergencia como un elemento de resiliencia, especialmente con los practicantes de la gastronomía, en el cual fueron indispensables para que en el momento de la angustia puedan asociarse y alimentar a todas estas poblaciones que fueron las perjudicadas, como se lo hace actualmente también con estos grupos, ¿no? A continuación, también, después de planificar, de ver y comprobar que la cultura como un elemento importante dentro de los planes de desarrollo sostenible dentro de las ciudades, se desarrolló una serie de procesos con las alcaldías de esta provincia y se generó y se concluyó que la cultura es indispensable para que entren todos estos programas de planificación interna de las ciudades, y así esta ciudad, Puerto Viejo, logró ser creativa del UNESCO de 2019 en gastronomía con todos estos antecedentes que les estoy contando. ¿A qué viene todo esto? Es indispensable que cada uno de ustedes, desde sus municipios, tengan ya presente la encuesta que les vamos a enviar para que vean dónde están causadas las pérdidas y los daños en el patrimonio cultural inmaterial. Para así que una vez ya los estados, una vez que ya estén listos, tengan ya con esta información y puedan canalizar los informes y que las políticas que se van a desarrollar o las estrategias que vamos a sugerir sean más prácticas para ya ponerlas en el territorio. Bueno, la segunda parte de la intervención es ver cuál es la situación de nuestros portadores aquí en la región, en los países andinos y en otros países en los cuales con el programa de facilitación hemos podido intervenir, ¿no? Entonces es así como en Bolivia tenemos una expresión que es considerada como patrimonio cultural inmaterial desde el año 2003 como obra maestra, que es el conocimiento de los cayaguayas. Los cayaguayas vienen a ser básicamente los médicos ancestrales tradicionales, quienes a lo largo de estos años y de estos siglos han logrado preservar su manifestación. Es así como ellos durante las epidemias del siglo pasado fueron contratados por otros países para que puedan en algo paliar asuntos, todas las pestes que han surgido a lo largo de la historia y han sido considerados en la actualidad e inclusive aún tienen sus conocimientos y están activados en esta emergencia. Y en unos 2 minutos le voy a dar la palabra a una representante de los cayaguayas. Asimismo, acá en la costa ecuatoriana, como ustedes deben saber, Guayaquil ha sido el epicentro acá, junto con Brasil, de los casos de COVID. En este punto, las ciudades costeras, aquí tenemos colegas de Santa Elena, han sido muy perjudicados y muchos de los portadores, especialmente los ancianos, han fallecido, ¿no? Entre lo más grave de lo que pude ver. A diferencia en otras ciudades, en las ciudades andinas, están más bien protegidos y todos estos derechos constitucionarios que tienen las comunidades, con su mejor manera de asociarse, logran contener a la epidemia debido a sus técnicas y a sus conocimientos y a su política y a su derecho constitucionario. Bueno, hemos venido acá a escuchar a las comunidades, nosotros solo somos facilitadores. Le voy a dar la palabra a una mujer andina, tal como lo decía acá, una de las mejores, de las más destacadas indigenistas ecuatorianas, Dolores Cacuango, que somos como
la paja que nos dan los páramos, ¿no? Por más de, perdón, entonces el dicho es de por más de que hemos sido arrancados las pajas de los páramos, volvemos a crecer y más fuerte, y ese es el legado de nuestra mujer andina. Ada, tengo el gusto de presentarla, por favor. Hola, buenos días, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha bien. Ya, bueno, mi nombre es Ada Belén Álvarez Celis, de la cultura callahuaya. Nosotros, como decía Fabián, somos Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad desde 2003. Y esa nominación es precisamente porque la farmacopea callahuaya, la cultura y la cosmovisión ha sido bien destacada desde principios del siglo XIX. En ese sentido, siempre hemos enfrentado, digamos, las enfermedades, y es una práctica tradicional de los médicos itinerantes durante décadas, ¿no? Y van por todos los países, no solamente en Bolivia, ¿no? Esa es su característica de la cultura callahuaya. ¿Me escuchan? Bueno, nosotros actualmente hemos enfrentado esto de la pandemia haciendo lo que generalmente, ¿no? Hacer la con las comunidades allá en la región, así también aquí en las ciudades, en Bolivia, muchos médicos callahuayas viven en las capitales principales, así como en las pequeñas. Entonces, lo que hemos ido haciendo es un poco ayudar a prevenir a aquella gente, ¿no?, que cree en la medicina tradicional y participa con ella. A esa gente hemos un poco ayudado. Hemos intentado que el gobierno nos tome en cuenta a nosotros para apoyar en la pandemia. Pero aún no tenemos una respuesta porque, bueno, ustedes también saben que Bolivia está atravesando una transición política seria desde el año pasado, y eso no permite, digamos, tener un entendimiento y algo que nos encamine lo que nosotros pretendemos, ¿no? El nuevo gobierno no toma mucho en cuenta a los pueblos indígenas, mucho menos a la medicina callahuaya. Siempre ha sido desplazada del sistema de salud, y ahorita estamos eso, ¿no?, enfrentando nuevamente esa lucha de siglos, esa lucha de siempre. Entonces, tenemos muchas organizaciones callahuayas aquí en Bolivia, en la ciudad de La Paz particularmente, y esas organizaciones vamos a ver la forma, ¿no?, de que pasada la pandemia podamos canalizar más esa actividad de la medicina. Si no se puede por lo menos estar dentro del sistema de salud, por lo menos que se nos tome en cuenta, ya que tenemos una ley de reconocimiento a la medicina tradicional de todas las prácticas que existen aquí adentro. No solo es la callahuaya, hay un montón de pueblos indígenas que trabajan diferentes características, pero la nuestra, digamos, ha tenido esa suerte de ser nominada no solo por la UNESCO, sino por varias otras instituciones como patrimonio. Y estamos todavía en esa lucha de querer salvaguardar y mejorar nuestra situación. Listo, muchas gracias, Ada. Desde el páramo, desde el altiplano andino, ahora las costas tropicales del Ecuador. Aquí está nuestro cultor de la marimba, también Patrimonio de la Humanidad, Larry Preciado, por favor, te doy la palabra. Saludos, hermano, ¿cómo están? Un saludo muy grande a toda la gente que está aquí escuchando esta entrevista. Pues bien, evidentemente conocemos todo que la pandemia nos ha afectado de una manera incalculable. Nosotros somos artistas y exponentes de nuestra tradición. De hecho, somos Patrimonio de la Humanidad, declarada en el 2015, en diciembre del 2015. Y desde aquí nosotros abrigamos con mucha esperanza la oportunidad cuando fue declarada de que esto iba a expandirse un poco más a nivel nacional y a nivel mundial. Y de hecho íbamos a tener un poco de más apertura en cuanto a lo que se llama la promoción de nuestras artes.
arte que lo venimos haciendo y venimos trabajando, venimos formando, ya sabemos y tenemos que tener claro que los artistas, exponentes de los instrumentos, pues también vendemos nuestro producto y vivimos de lo que nos deja la tierra. No, no te escuchamos, creo, Bambú. Sí, quizás ahí, quizás ahí. ¿Sí me escuchas? Sí, se escucha Sí. mejor, gracias. Ok, ok, está bien. Bueno, sí, como exponente de la marimba ancestral de los pueblos afroecuatorianos, quería decirles ya que somos Patrimonio de la Humanidad de 2015, de manera muy personal y particular, y venimos haciendo exposiciones de la música ancestral. Pero a raíz del COVID, que realmente todos conocemos el impacto de ese negativo, y miremosle de alguna manera si nos deja algo positivo, pero estamos analizando para ver qué puede suceder. Nuestra economía, nuestro trabajo, ya que los artistas como tales vivimos de aquello, ha reducido en gran medida y se nos ha hecho muy complicado definitivamente pensar qué es lo que vamos a hacer en general. Pero bien, nosotros nos mantenemos desde el pueblo afroesmeraldeño, nos mantenemos activos, nuestras costumbres siguen fortalecidas, de hecho no ha sido muy difícil sostenerlas en la práctica de aquello, ya que antes, mucho antes del COVID, siempre vinimos haciéndolas desde la casa, y eso vale resaltarlo, ya que ha sido una práctica independientemente de apoyos locales, gubernamentales, patronales y mundiales, como podría ser parte de la UNESCO. Pues bien, en ese sentido, esperamos que vaya a pasar después de esta gran pandemia, y necesitamos fortalecernos. Por eso pedimos los buenos oficios, realmente la intervención de lo que es la UNESCO en algunos aspectos, porque hemos sentido que la declaratoria como tal tiene un poco de falta de fortalecimiento, un poco más de exigencia desde desde la UNESCO hacia los gobiernos locales, para que realmente tenga el reapunte que esperamos todos en el mundo. Muchas gracias por esto, que sigamos en la reunión, y espero que me haya podido expresar de la manera que he querido. Gracias, Larry. Ese ha sido el reporte desde los países andinos, Carlos. Y bueno, le pediría a continuación a Ceci Gil de Colombia que pudiera participar, por favor. Hola, ¿cómo están, Carlos, y a todos los que me escuchan? Les hablo desde el Caribe colombiano, un municipio que se llama San Juan de Betulia, en el departamento de Sucre. Soy abogada y he venido trabajando desde hace mucho rato en todos estos procesos vinculados a la cultura y especialmente al patrimonio, en el desarrollo de inventarios, documentación, de manifestaciones. Y curiosamente en Colombia pasa algo. El pasado 9 de diciembre del año 2019, Bogotá fue la sede de la primera sesión en Latinoamérica en lo referente al Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Y lo curioso es que aún nos retumban los discursos tanto del presidente de la República como de la señora directora general de la UNESCO, en la que centraban al patrimonio cultural inmaterial como un gestor de procesos tanto de desarrollo, emprendimiento, así como de paz. Indudablemente, 3 meses después, para marzo, hemos llegado, o nos ha llegado de sorpresa todo este proceso todo este fenómeno de la pandemia, lo cual pues indudablemente ha llevado al gobierno nacional a tomar medidas relacionadas con la destinación o el cambio de destinación de recaudos que estaban orientados básicamente a la cultura, como Estampilla Procultura, o acá en Colombia hay algo que se llama el Impuesto Nacional al Consumo, a la telefonía móvil, para poder así destinarlos a otras, digamos, a solventar temas de poblaciones del sector de la cultura que estén en situación vulnerable. Indudablemente se reinvierte en el sector, pero reduce el recurso para la gestión del patrimonio con la que cuentan los entes territoriales. ¿Qué sucede entonces? Que la gran mayoría de los municipios nuestros
dependen en muchas de sus ejecutorias, en mucha de su gestión y procesos de recreación, como festivales, carnavales, en fin, cada uno de ellos se ha visto involucrado en la imposibilidad de poder gestionar muy bien recursos para seguir en sus manifestaciones. El tema de la pandemia indudablemente incide en un valor fundamental para todo proceso creativo, y es la libertad. Y ese ejercicio de esos derechos culturales, como el de participar en la vida cultural, lo que tiene que ver con ese componente de contribuir, es precisamente el que más se ve agotado o asfixiado. Por eso creo yo que la pandemia trae consigo una prueba de fuego para los planes especiales de salvaguardia que se hayan podido implementar. Un tema importante, cabe anotar aquí que en Colombia los PES, o planes especiales, están destinados a garantizar o a cumplir un requisito para la postulación en la inclusión en una lista representativa de cualquier ámbito. ¿Qué sucede entonces? Que me parece que ha llegado la hora de poder reorientar esto y entender que cada manifestación necesita el acompañamiento de esta serie de instrumentos y herramientas que facilitan poder entender mejor cómo es eso de hacerle frente a situaciones de orden interno o externo, en fin, como esta que nos acaba de llegar a todos. Sucede entonces también que esto le ha dado, pues, creo yo que más energía, y está una oportunidad del proceso, una mayor energía a estos acuerdos de comunidades y de organismos que puedan constituirse como un plan especial de salvaguardia, porque indudablemente en ese conjunto social están las respuestas que necesitamos para poder entender desde cada una de las especificidades cómo producir procesos que puedan echar a andar otra vez y a facilitar el vigor de las manifestaciones. También, por supuesto, esto nos queda una evidencia de cómo hemos venido planteando estos planes, que lo que sucede es que no todas las manifestaciones son susceptibles de virtualizar, no todas pueden instagramearse, no todas aceptan una adaptabilidad a lo que la conectividad nos ofrezca, y hay otras que requieren un relacionamiento mayor, hay otras que necesitan materias primas, hay otras que están en zonas de frontera, hay manifestaciones compartidas. Colombia, como en nuestro caso, tiene compartidas algunas manifestaciones, el caso de la marimba con Ecuador, el caso de los cantos de laboreo y vaquería, en fin, de los llanos, que compartimos con Venezuela. Entonces, esta fragmentación, esta fractura del relacionamiento en la misma recreación, por supuesto que va trayendo consigo unos nuevos conflictos que habrá que asumir de la mejor manera en este propósito del post-pandemia, ¿no? O del post-COVID. Tener claro que el PCI nos está entregando a nosotros una serie de elementos que se resaltan al momento de su lectura en la convención, y hablamos de esa interdependencia entre el patrimonio cultural inmaterial con el material y su relacionamiento extraordinario con el patrimonio natural. Es allí donde el nivel de conciencia, creo que en cuanto sea elevado ese nivel de conciencia, el papel del portador va a ser mucho más protagónico en nuestras comunidades. Creo, Carlos, y creo a toda la audiencia comentarles pues que el comprometimiento está en que superar todos los niveles de sospecha que trae hacia el otro, hacia la otredad, este proceso que nos lleva a mirar de reojo y con miedo al que está al frente, y poder entender que hay en el patrimonio unas respuestas para mejores tejido social, para mejor comprensión de lo que pueda ayudarnos como humanidad a superar todo esto. Entonces, es momento también de revisar. Yo creo que en el PES hay un instrumento importante. Estos planes nos van a poner de acuerdo a pensar en estrategias como apropiación social. Acá en Colombia, les comento, hay un programa nacional que es los Vigías del Patrimonio. También, por supuesto, frente a los temas de transmisión, ver cómo el espacio inicial, que es la casa, se ha convertido en la tarima del relato patrimonial. Lograr que ese desvío de recursos que se está proponiendo, tomándolos para los recursos que van para el patrimonio, poder darles una orientación y que verdaderamente vuelvan a su cauce natural, pues este será también otro de los logros que podamos hacer en este conjunto. Y entender también que las manifestaciones deben estar dialogando permanentemente con procesos de construcción social, con procesos de desarrollo social, porque los emprendimientos están seriamente amenazados, los temas de economía naranja, los temas de la gestión misma que pueda cumplirse en el patrimonio. Son muchos temas, por supuesto,
a lo que nos está llevando este proceso que vivimos. La mejor cosa es entender que no los estamos viviendo solos, que en eso pues deben surgir propuestas colectivas, acciones colectivas y lo más importante, una serie de reflexiones que deben ser en lo posible orientadas a recuperar la libertad y la posibilidad de participar en la vida cultural en la dimensión que eso refleja. Creo que la encuesta es un instrumento importante que va a permitir conocer la particularidad de estas expresiones, cómo estamos en cada una de ellas, y toca invitar a que todos nos hagamos parte del compromiso de echar a rodar estos procesos culturales en la mayor y posible normalidad. Ese es mi principal aporte. Muchas gracias, Cecia. ¿Alguna persona de Colombia que hayas identificado que pudiera participar? Por razones de vista en este momento, no digo, pero podría sugerir a los amigos de Cuadros Vivos, una manifestación que está incluida en la lista representativa de orden nacional. Me agradaría mucho una participación, creo que vi a Ciro, y también está Abraham, que hacen parte también de procesos que se inician alrededor de las manifestaciones. Ciro, bienvenido, ¿cómo estás? Ciro hace parte es portador también de Cuadros Vivos, una experiencia maravillosa en el municipio de Galeras, en Sucre, y él podrá contar mejor cómo es la afectación del COVID en el proceso que van adelantando. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, acá nos prestamos a enfrentar la situación que realmente es difícil porque es una manifestación que requiere de público. Son los cuadros vivos, son presentados a lo largo de una calle, son escenas, ¿verdad? Que en principio fueron escenas, algo así como las escenas que se recrean en Semana Santa y estas cosas, ¿verdad? Que en principio fueron escenas bíblicas, pero que el pueblo retomó eso y subsiste lo religioso, pero ya luego recrean otra cantidad de situaciones sacadas de la imaginación, de anécdotas, etc. El cuento es que la amenaza está en ese punto en donde, así como el teatro necesita un público, ¿verdad? El cuadro vivo también necesita de un público ahí en el instante. De hecho, pues hay una relación directa entre el público y el cuadro porque la gente va haciendo el comentario, va haciendo la crítica de una vez al cuadro, etc. Bueno, lo que estamos planteando, yo soy docente de bachillerato, y lo que estamos planteando con nuestros chicos y chicas es como el cuadro implica la participación de la familia. De hecho, los cuadros son hechos regularmente por familias a lo largo de toda una calle de nuestra población. ¿Sí se escucha? ¿Sí está escuchando? Sí. Bueno, entonces, lo que estamos planteando es que un primer ejercicio que vamos a hacer para nuestra semana cultural en confinamiento es que precisamente sea la familia quien recree y quien ponga en escena cuadros vivos al interior de cada casa. Eso como un primer ejercicio, apuntando a que cuando llegue el evento magno, que es el festival en época de Reyes Magos, comienzos de enero, pues ya podamos tener como unos referentes y eso se pueda recoger de ahí, retomar y hacer más o menos una réplica, aprovechando pues el recurso de la virtualidad y todas estas cosas, entendiendo pues que no es igual, como decía, digamos, una puesta en escena que son 30 cuadros, 40 cuadros a lo largo de una calle y son cerca de 4.000, 5.000 personas itinerantes que van pasando por allí viendo esos cuadros. Pero como una manera pues de no adormecernos y de mantener viva nuestra tradición, lo que estamos planteando es precisamente eso. Nuestra gente
Nuestra gente dice, ante la pregunta de con qué se hace un cuadro, y dice, bueno, con lo que se tenga. Precisamente, entonces, en este momento, ese decir es lo que tenemos a mano para realizar. ¿Con qué vamos a hacer los cuadros? Con los que tenemos, con lo que tenemos en nuestras casas, que regularmente también es con lo que se han hecho los cuadros, ¿no? Y con lo que se tiene en el bolsillo, en el corazón y en la cabeza. Con eso se han hecho los cuadros y con eso vamos a seguir haciéndolo. Con eso vamos a seguir preservándolo y garantizando que la tradición va a seguir viva. Muchas gracias. Gracias, Ciro. Muchas gracias por participar. Ceci, ¿algo más? Ay, ya no te escuchamos. Hola, sí. Hola, Carlos. Indudablemente, pues, lo que debemos entender es que ya se ha hablado. Estamos construyendo una red que empieza con unas reflexiones que deben traducirse a unas acciones. Y esas acciones deben ir por la salud de dos aspectos. La salud de esa manifestación y la salud de sus portadores. Es decir, creo yo que tenemos que entender muy bien el papel que nos toca de mediadores de esa vocería entre las manifestaciones y portadores con las instancias que puedan tomar decisiones al respecto. Respetar los recursos para el patrimonio cultural, respetar las acciones para la gestión cultural y básicamente poder entender que no estamos solos. El nivel de sospecha sobre el otro debe reducirse a su mínima expresión y entendernos como una humanidad que puede trabajar juntos para lograr las metas que se nos ponen de frente. Un abrazo a ti y gracias por esta iniciativa. Muchas gracias, Ceci. Y quisiera anotar algo. ¿Quién es? Abraham, colombiano. Adelante, Abraham. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá en nuestra zona, en Colombia, en la costa Caribe, también estamos liderando un proyecto alrededor de un patrimonio inmaterial que es una peregrinación al santuario del Señor de los Milagros de San Benito Abad. Esta es una peregrinación que tiene, pues, es antiquísima y tiene una característica en estos momentos que es que se hace 2 veces al año. Para nadie es un secreto que esta situación del COVID pues ha cambiado como que las reglas del juego en cuanto al tema de que todo este tipo de presiones culturales y religiosas van a tener que tomar otro manejo en relación a que no se pueden ya realizar actividades con grandes grupos de personas como actualmente o como estaba pasando anteriormente. Entonces, lo que estamos haciendo con la peregrinación es que queremos hacer una peregrinación que sea una peregrinación constante durante todo el año. O sea, no solo a las 2 fechas predeterminadas, que van alrededor de 5.000, 15.000 personas en cada fecha en un pueblo, a un pueblo que su capacidad es muy limitada en servicios y en oferta, inclusive a los peregrinos. Entonces, lo que queremos hacer, y creo que es aplicable en muchas partes, es que en esas partes en donde hay manifestaciones culturales, en donde le llega una gran cantidad de personas en cierta fecha específica del año, pues se tiene que comenzar a pensar en que también se pueden llevar a conocer esas expresiones de manera continua durante todo el año. Eso también, en el caso nuestro, estamos pensando hacer unos recorridos, unas caminatas rurales, ¿no? Algo parecido a lo que pasa en el Camino de Compostela en Europa, en España. La idea es que la gente camine y ya esto también implica que no va a haber esa romería gigante que se presenta en las 2 fechas, sino que aspiramos por lo menos a hacer esta práctica mínimo una vez al mes, con grupos pequeños, igual acomodándonos a esta nueva situación que es una realidad. Y creo que es aplicable en muchas partes de Latinoamérica y del mundo. O sea, ya esas grandes peregrinaciones o romerías, sitios de interés, eso tiene que cambiar. Entonces, en ese sentido, estamos apuntándole a esa nueva y casi que obligada forma de hacer las peregrinaciones a sitios de interés. Ese era mi aporte a
foro. Muchas gracias, Abraham. Qué bueno escuchar otra voz de parte de los portadores. Les agradecemos, Ciro, les agradecemos, Abraham. Yo con Colombia tengo una extraordinaria y cercanísima relación y me da mucho gusto que estén presentes. Para cerrar la ronda de intervenciones de quienes me acompañan en este ejercicio, le voy a pedir a Armando Chacha que haga uso de la palabra. ¿Andas por ahí, Armando? Aquí estoy. Bueno, nuevamente buenas tardes y saludos a todos. Me da gusto entrar en contacto con ustedes en este marco del PCI. Y sobre todo en esta circunstancia en la que nos encontramos. Sin duda alguna, la pandemia vino a alterar las condiciones de transmisión, recreación y reproducción del patrimonio cultural inmaterial, no solo de ellos, sino alterar todo la vida cotidiana y extraordinaria de los seres humanos. En ese sentido, esta alteración, pues al ser el patrimonio cultural inmaterial una obra humana, pero sobre todo de la interacción humana, del contacto, de la caridad y de las relaciones sociales, sufre una afectación considerable en sus condiciones de reproducción y de retransmisión en cada una de las comunidades y los pueblos del mundo. A mí me parece que lo que dijo Frédéric sobre el planteamiento de la UNESCO y lo que han comentado algunos otros compañeros, es importante tomar en cuenta el postulado de la UNESCO que tenemos una oportunidad y debemos hacer los esfuerzos por documentar esta circunstancia. A mí me parece que es de lo más relevante tener una iniciativa así como la que ya está lanzando ahorita Carlitos con la ONG y que nos ha invitado. Creo que esto debe replicarse y replicarse y replicarse, porque sí debe constituirse un documento que permita tener el pulso desde los que están viviendo la circunstancia en el proceso creativo y en el proceso de transmisión del patrimonio cultural inmaterial en las comunidades de nuestro país y de América Latina. Documentar la necesidad, documentar la alteración, documentar los problemas que se generan y documentar los escenarios que desde las mismas comunidades deben estar reflexionando, deben estar seguramente pensando y cómo vamos a encontrarnos con la vida y con la reproducción de nuestros elementos más entrañables, entre otros del patrimonio cultural inmaterial, ante una nueva normalidad, como se ha llamado, porque la normalidad que vendrá no será retornar a los principios del 2020, ¿verdad? Como lo veníamos teniendo. Nunca sería igual, nunca será así. Pero en esta nueva normalidad, ¿cómo lo vamos a enfrentar? A mí me parece que es de lo más fundamental ir a encontrar esas voces, esos sueños, esas tristezas incluso de las personas que están viviendo directamente también en sus comunidades la circunstancia. Y adicionalmente yo pensaría que al ser una obra de la interacción humana, de las relaciones muy cercanas que se reproducen desde el seno familiar y se reproducen en el barrio y se reproducen en la colonia y se reproducen en el pueblo, entonces es importante que vayamos a incentivar la búsqueda de esas relaciones solidarias y en la construcción de redes solidarias entre las gentes de las comunidades, los músicos, los danzantes, los artesanos, la gente que está trabajando en la medicina tradicional, la gente que está trabajando con los temas de la memoria histórica y las tradiciones orales, el teatro comunitario, todos estos campos y estos ámbitos que tienen que ver con el PCI y que me parece que se debe incentivar
y fortalecer sus relaciones entre grupos, entre creadores, entre transmisores y, por supuesto, entre quienes hemos trabajado en el desarrollo de políticas, en el impulso de políticas, de programas. Es importante abrir los espacios que signifiquen mejores condiciones presupuestales y de reproducción de este patrimonio cultural inmaterial. Los momentos de crisis, como lo han dicho muchas veces desde Albert Einstein, nos deben brindar la oportunidad para encontrar nuevas soluciones y construir y transformar estos momentos de crisis en escenarios más afortunados como individuos, como comunidades y para el patrimonio cultural inmaterial que vivimos y que estamos en ello empeñados en trabajar. Vemos que este patrimonio se reproduce en la vida cotidiana, pero también en la vida ritual y que ha habido una alteración profunda de ello. La parte positiva es lo que comentaba Frederick, bueno, el tema de la cocina seguramente se está reproduciendo en la casa porque aquí estamos todos, ¿verdad? El tema de la artesanía, quizá en el patio, en el interior de la casa, el padre, el hijo, la hija, la madre están reproduciendo, están trabajando, pero sus procesos de circulación y de distribución están totalmente rotos. En ese sentido es que hay que alentar esta documentación de esta crisis y de las consecuencias que esto está teniendo en el patrimonio cultural inmaterial, pero sobre todo también para generar condiciones solidarias, redes solidarias que además lleven a robustecer una gestión fuerte con las instancias federales, estatales, municipales y los organismos que se dedican a la financiación del patrimonio cultural inmaterial. Muchas gracias, mi querido Armando. Andamos un poco cortos ya de tiempo porque ya más o menos estábamos pensando hora y media, pero no sé si tú quisieras, si hubieras identificado a alguien de los portadores que quisieras darle la palabra o nos seguimos. A mí me gustaría, mira, Quintana Roo ha estado para mí en el foco por su densidad poblacional y sus contactos fueron de los primeros estados por ahí con riesgo, pero también hay gente que ha trabajado importantemente temas del patrimonio cultural inmaterial. Y uno de ellos es Andrés Reina, lo vi que estaba aquí en el panel, y si no hubiera inconveniente y que con un breve tiempo pudiera platicarnos su perspectiva y su visión. Y también vi que estaba Cristina Huemichen, que ella ha trabajado mucho con grupos indígenas en la zona metropolitana, especialmente en la Ciudad de México, y quizá si en el tiempo todavía cabe, que pudiera acercarnos a algún comentario. Gracias, Armando. Andrés, unos minutos. Muy buenos días, Carlitos. Buenos días, Armando. Efectivamente, creo que esta nueva normalidad nos va a transformar en demasía, ya que esta contingencia nos está reeducando, nos está formando intelectualmente, moralmente, afectivamente. Nos está dando la oportunidad de transmitir conocimientos, de reeducar a la sociedad, sobre todo aquí en la zona maya del estado de Quintana Roo, en donde al estar resguardados o protegiéndonos en nuestras propias casas, cada familia ha recreado, ha reproducido sus modelos de enseñanza, sus pedagogías comunitarias. Lo observamos en la gastronomía, a través de la capacitación en los guisos antiguos, basados en lo que la propia naturaleza les da. Observo también y escucho en redes sociales los remedios caseros, la medicina tradicional. También estamos observando que las tecnologías de la información y comunicación la están utilizando para transmitir, para comunicarse, para esa conectividad, para realizar, como bien mencionaba Armando,
esas redes solidarias, esas redes para hacer comunidad. Creo que el término de globalización implicaría reconceptualizarlo nuevamente y valdría la pena etiquetarlo como un medio para hacer una nueva comunidad. Muchas gracias, Andrés. Tu experiencia en campo es muy valiosa. ¿Y quién más comentabas, Armando? Gracias, Andrés. Hola, buenas tardes. Quisiera tomar la palabra un momentito. Sí. Yo soy Concepción Escalona Hernández, precisamente de Quintana Roo, y trabajo un poco el tema del patrimonio desde la Universidad del Caribe, ubicada en la ciudad de Cancún. Y algo que me gustaría aportar y resaltar es acerca de la inclusión del tema del patrimonio en las carreras universitarias. En la Universidad del Caribe, precisamente, al tener las carreras de turismo sustentable y gestión hotelera, y desde el año pasado la de turismo alternativo y gestión del patrimonio, se trabaja bastante en la formación de los jóvenes en estos temas. Y bueno, un poco uniéndome a los comentarios que se hacían, es sumamente importante los conocimientos y saberes tradicionales en el tema del patrimonio cultural inmaterial, y precisamente en estos momentos que estamos pasando por el tema del COVID-19, justamente la reacción, la resiliencia de parte de la población local está teniendo un papel muy importante. Por ejemplo, no obstante que estamos en una ciudad turística tan importante como lo es Cancún, donde no se ve normalmente la otra cara, ¿no? La parte de la sociedad. Hoy en día, desde que empezamos con esta situación del COVID, se han formado redes de parte de las personas, de redes de solidaridad. Esto es parte también del patrimonio cultural inmaterial, como una cita de Lourdes Arispe, que decía: las relaciones sociales es el patrimonio más intangible que puede existir. De igual manera, a través de la Universidad del Caribe se ha abierto las puertas desde hace aproximadamente 10, 12 años a un tianguis que se llama Tianguis Ecoturista, Tianguis del Mayap, donde se abren las puertas para que la comunidad local, los productores de la tierra, puedan llevar y ofrecer sus productos. Todos estos, pues, forman parte de la producción agrícola de las comunidades mayas ubicadas al norte de Quintana Roo. Por lo que se ha abierto, es un espacio de encuentro donde se intercambian, se venden, sí, se consumen productos de la tierra, pero también se intercambian conocimientos y saberes, desde la forma y las técnicas del cultivo hasta el aprovechamiento sustentable de estos. Y definitivamente me uno a lo que ya comentaba el antropólogo Andrés Reina, también al inicio, y a la compañera de Mari Rosado. Me uno a sus comentarios. Quintana Roo es muy, muy rico en tradiciones, en patrimonio cultural inmaterial, y que es importante trabajar con estos. Y más aún que se le ha unido, se le ha sumado al tema del turismo, y como dice un antropólogo también europeo, donde dice que a partir del turismo se le ha dado valor a lo que de por sí tenía un valor, dado que tradicionalmente y por siglos este conocimiento, este saber ha estado dentro del el entorno familiar, el entorno de la comunidad. Sin embargo, en el momento en que se empieza a incorporar en actividades turísticas, las propias comunidades se van dando cuenta que pueden también tener un aprovechamiento a partir de este patrimonio que ellos tienen, del cual son portadores, un aprovechamiento adicional que es a través del turismo, y que de por sí ya se le está dando ese uso, ese aprovechamiento, y hay diversos proyectos de turismo cultural, de turismo indígena, en todo lo que es la península de Yucatán, bueno, en todo México, y que de alguna manera se está también colaborando para que estas comunidades
continúen defendiendo su territorio, continúen llevando a cabo las prácticas agrícolas. Y bueno, Gracias, ya para cerrar, perdón, te tengo que interrumpir porque andamos cortos de tiempo, pero me parece muy importante sí destacar el aspecto turístico y su vinculación con el patrimonio cultural inmaterial y con el patrimonio, con la cultura en general. Y durante muchos años hemos tenido una relación tensa con el turismo, pero yo creo que también es tiempo de generar una relación virtuosa. Y yo te voy a pedir de favor que a través de los estudiantes de la carrera técnica de turismo, que estuvieron participando muy activamente en el seminario donde estuvimos presentes ahí en Quintana Roo, a lo mejor ellos pudieran ayudarnos a hacerle llegar el cuestionario a los portadores, a los practicantes, para que escuchemos su voz y sobre todo en este aspecto tan importante que es el turismo cultural y donde Quintana Roo tiene mucho que decir sobre las problemáticas que estamos enfrentando. Muchas gracias, Concepción. Muchas gracias. Solo quisiera agregar que le estaban dando la palabra a la doctora Oenichen. Me pidió que les comente que se disculpa porque tenía otra reunión a las 12 del día y tuvo que dejar esta, pero que con mucho gusto se une a las siguientes invitaciones. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos ya a cerrar. Yo antes quisiera también pedir la participación de dos portadores que han hecho grandes esfuerzos en su trabajo, para que tengan una breve intervención antes de que cerremos. No sé si andes por ahí, Carlos Portilla, del Tempoal, de la danza de la viejada. Aquí estamos, tocayo. Bueno, brevemente, tocayo. Sí, antes que nada te quiero felicitar. La verdad, han sido dos momentos en estos últimos 2 años en que ha existido este tipo de foros donde realmente va enfocado a escuchar a los portadores, aunque no hablamos mucho en esta ocasión otra vez. En Perú en el 2000 de varios países, nos vimos, pero fue la voz de los portadores la que estuvo. Hoy otra vez este foro es sumamente importantísimo. ¿Por qué lo digo, Carlos? Porque nuestra fiesta, bueno, ya conocida como la Día de Muertos, la viejada en Tempoal, precisamente a falta del diálogo que nosotros las comunidades queríamos tener, en el 2013 tuvimos que llegar hasta el Congreso Federal para hacer escuchar nuestra voz. Cosa muy curiosa que una vez que logramos la atención de las personas que estaban encargadas y que hoy están aquí escuchando, que en ese momento estaba Ana, estaba en esas dos partes, que fuéramos escuchados, nos dieron la herramienta más grande que se le puede dar a una comunidad portadora. Una, escucharnos, porque las comunidades durante siglos... Se fue la oída. Se fue. Tocayo, no te estamos escuchando. ¿Quién sabe qué sucedió? Se congeló su pantalla. Bueno, en lo que regresa mi tocayo, por ahí está Fátima de Lira. Ella es una persona muy especial para el trabajo que hemos venido desarrollando y por el trabajo que ella ha venido haciendo. Ella forma parte de la Corporación de San Juan Bautista de las Morismas de Guadalupe y le reconozco mucho. Es la primera mujer que forma parte de la mesa directiva en más de 100 años de la existencia de la corporación. Es una historiadora brillante, es una trabajadora de la promoción del turismo incansable y están haciendo, junto con Brian, que es el presidente, el director de la Corporación de San Juan Bautista, un trabajo extraordinario celebrando estos 100 años de la morisma de Guadalupe. Y quisiera, si andas por ahí, Fátima, que pudieras tener una intervención. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Saludos desde Guadalupe, Zacatecas, aquí donde realizamos por más de 120 años la tradicional morisma, que para las personas que no conocen es una representación escénica entre moros y cristianos para reconocer y recordar lo sucedido en Lepanto. Y bueno, aquí lo hacemos de manera teatral. Es una tradición 100% religiosa, pero debido a sus 120 años
y a que está adherida pues al convento franciscano, parte del Camino Real de Tierra Adentro, pues hay una serie de reconocimientos por su sentido tan rico, vaya, por ser patrimonio cultural inmaterial también. Reconozco el trabajo que ha realizado el maestro Carlos Villaseñor, que ha sido un aliado y un defensor acérrimo de nuestra tradición, quien recientemente se integró. Además, él se hizo parte de nuestra corporación. Nosotros le dimos un distintivo y ya es parte de nuestra corporación. Y él ha venido aquí con nosotros al campo donde hacemos nuestras batallas campales. Se integró ahí a los 3 días de fiesta. Nosotros lo hacemos 2 veces al año. Y estuvo viviéndola de una manera muy activa, haciendo pues testimonios, capturando testimonios, recabando fotografías, imágenes, haciendo estudio de toda la documentación que a nosotros nos avala como corporación, pero también de los discursos, de la indumentaria, de todo lo que conlleva hacer la representación escénica, pero también la constitución de la agrupación que nosotros, pues orgullosamente representamos para el estado de Zacatecas. Guadalupe, Zacatecas ya es pueblo mágico y la Corporación de San Juan Bautista ha sido considerada como parte fundamental de ello. Otro rasgo con el que quiero finalizar es que considero que es muy importante que se hagan este tipo de esfuerzos de reunirnos para escuchar voces de portadores de patrimonio en Latinoamérica. Estoy muy orgullosa de que Zacatecas además sea una de las sedes donde hay un centro de protección del patrimonio. Muy orgullosa de mi maestro que está haciendo este trabajo, el doctor José Román. Y otra cosa que quiero pues destacar es que Carlos Villaseñor ha organizado todo un proyecto de rescate de la tradición de San Juan Bautista, 120 años, en una alianza con el Museo de Guadalupe, Museo de Arte Virreinal, que ha dado cobijo en el Festival Barroco, donde por primera vez pudo representarse una muestra de la morisma, dándonos espacio en escenario para que acudieran más de 200 personas, porque en realidad la corporación es de más de 2,000 personas, pero pudimos estar ahí mostrando lo que hacemos por primera vez en un festival, como de la talla del Festival Barroco el año pasado. Para este año se tienen muchos proyectos mismos que pues han sido amenazados por toda esta situación de la pandemia, pero al hacer este tipo de esfuerzos y este proyecto, le quiero dar las gracias a Carlos Villaseñor, porque pues nos estamos sentando a revisar hacia dónde vamos con este trabajo, qué viene en adelante, qué propuestas podemos hacer. En nuestro caso, por ejemplo, gracias a toda esta orientación, vamos a poder trasladar la fiesta a lo mejor unos meses más, además tenemos la de octubre, pero pues vamos a seguir revisando posibilidades de seguir dándole vida a nuestra corporación, a la muestra que particularmente nosotros hacemos. Y bueno, pues gracias a todas y a todos por este enriquecimiento que nos dieron. Sería todo. Muchas gracias, querida Fátima. Te agradezco tus palabras. Realmente la idea era que hablaras mucho más de la corporación, pero qué bueno que comentas esto. Yo creo que son 2 o 3 puntos importantes. Uno, la importancia del registro para la salvaguardia de la tradición. Esto es fundamental y hacerlo exhaustivamente y tener la voz de los practicantes. Hemos grabado a personas que tienen 77 años participando en la morisma. O sea, se dice fácil el número, pero son 77 años y sus testimonios son fundamentales. Recopilar la documentación, los documentos constitutivos, imágenes, etcétera, es fundamental. Todo esto, además, y esto es una primicia que me atrevo a adelantar, se está también diseñando, se está estableciendo un espacio de la memoria dentro del Museo de Guadalupe para que sea la propia comunidad quien también tenga un espacio en este museo, porque si el museo no dialoga en primera instancia con la comunidad del entorno, creo que estamos perdidos. Entonces va a tener un espacio permanente el patrimonio cultural inmaterial dentro del museo y creo que esto va a ser importante. Y tercero, que más allá de la expresión pública del patrimonio cultural inmaterial, la Corporación de San Juan Bautista no solo es la representación, sino continúa con toda fortaleza asistiendo a los viejitos, dando apoyo social, ayudando a las mamás que necesitan ir a trabajar. Es decir,
la corporación no solo es una fiesta, no solo es, déjenme decirlo con esa palabra tan estigmatizada, no solo es folclore, es solidaridad, es construcción de sociedad y es tener un sentido compartido. Y eso es lo que queremos resaltar con este ejercicio. Ya he enviado aquí al chat en numerosas ocasiones tanto el código QR como la dirección de la encuesta. Ya afortunadamente, si Hugo, si me permites compartir pantalla, ya afortunadamente hemos empezado a tener respuestas. Estoy teniendo problemas para compartir con pantalla, quería yo compartir la pantalla, ya tengo. Listo, Carlos, ya lo habilité. Muchas gracias. Ahora déjame encontrarlo. Miren, quiero compartir con ustedes esto para que se den idea de por dónde viene la encuesta. Aquí tenemos la pregunta, por favor, marcar las principales afectaciones que está teniendo el PCI de comunidad durante la crisis. Se pueden marcar varias. Prohibición de realizar limpieza, cierre del espacio público, dificultades económicas, falta de abasto. Y vean, ya tenemos, con las respuestas que tenemos, ya tenemos que por lo pronto la tendencia ahorita que el mayor problema es la prohibición a realizar eventos en el espacio público. Esto nos va a dar unas orientaciones muy claras, muy en blanco y negro a todos los participantes porque esto se les va a repartir a todos, no es propiedad de Interactividad Cultural ni es una información reservada, es una información que vamos a hacer pública, que vamos a repartir el documento a todos, que se lo vamos a hacer llegar a Enrique de Cejiva, a Frederick de UNESCO, a Pepe, a Crespial, para que conozcan esta información de parte de ustedes. Pero para poderlo hacer necesitamos su participación. Esto es requisito indispensable. Entonces, no quiero extenderme mucho porque ya tenemos más allá del tiempo. Hemos estado prácticamente un promedio de 200 personas. Ya tienen ustedes el correo del cual les enviamos la respuesta. Con ese nos podemos comunicar. Y bueno, una ronda final de intervenciones muy breves de quienes participaron para cerrar este ejercicio. Frederick, no sé si andes por ahí. Hola, Carlos. Habla Carlos Tejada. Ajá. Frederick tuvo que salir porque tenía una reunión. Pero de nueva cuenta, muchas gracias. Estamos muy, muy pendientes de los resultados. Y yo quería compartirles en el chat, esta página donde se está reuniendo esta memoria que se está haciendo de los impactos y las respuestas que se están dando en cada práctica. Ahí pueden entrar y pueden subir su experiencia en cómo les ha afectado el COVID y qué respuestas han tenido, qué estrategias han implementado. Está abierta para todos, para que compartan su experiencia y se empiece a documentar la reacción. Gracias. Muchas gracias, Tocayo. Un saludo a Frederick, Enrique. Claro que sí, Carlos, muchas gracias. Yo, muy breve, de verdad, es emocionante escuchar mensajes sobre todo positivos, que dentro de la situación difícil que se vive, creo que yo me quedo con la satisfacción de haber participado, de haber escuchado, pero todo mundo en una actitud súper positiva, a pesar de lo difícil que lo están pasando nuestras comunidades. Y lanzo una propuesta concreta, Carlos. Creo que el ejercicio de la encuesta es fantástico. Creo que también por ahí te compartí el documento signado por varios organismos con relación al registro. También creo que es importante poder difundirlo, que a través de esta red todos lo puedan conocer. Y bueno, mantener viva la red, un poco lo que decía yo al principio. Y en ese sentido, lanzarte la iniciativa, Carlos, de vernos en noviembre, vernos a finales de noviembre, otra vez, esta misma red, de esta misma manera presencial, virtual, de la manera en la que mantengamos viva la red. Creo que será importante. No sabemos qué va a pasar en noviembre. Yo espero que estemos en una nueva cotidianidad, que estemos de alguna manera reactivando nuestras diversas actividades y que la famosa curva de la que ahora ya todo el mundo hablamos como si fuéramos expertos esté vencida y que ya que estemos realmente en una reactividad total.
pero incluso en esa reactividad, volvernos a reunir, volver a dialogar, que hablen los que no pudieron hablar ahora y sobre todo conocer los resultados de esa encuesta que tú que estás lanzando. Creo que socializarla y hablar sobre la encuesta sería lo importante. Ver las tendencias, ver por dónde, para que realmente desde las instituciones, que todas tendrán que ser reformuladas, que todas las políticas públicas tienen que ser reformuladas en el post. Las cosas no pueden seguir igual. Y los elementos que aporte, por supuesto, desde la base del trabajo comunitario, tienen que orientar la reformulación de lo nuevo que viene y que ojalá sea algo positivo. Yo estoy convencido que ejercicios como estos nos van a dar herramientas a todos para poder hacer mejor las cosas, porque no nos olvidemos que aunque haya ajustes presupuestales, seguirá habiendo recursos públicos y hay una responsabilidad absoluta de las instituciones en trabajar y sobre todo tenemos que hacer un énfasis total y absoluto en el ejercicio pleno de los derechos culturales. Esto lo sigo subrayando porque por ahí tenemos que conducirnos. Así que enhorabuena a todos y cada uno de ustedes y de verdad les sigo expresando mi mayor satisfacción de haber estado aquí. Gracias, Enrique. Hoy, bueno, de hecho queremos presentar el libro o el folleto, el resumen de las respuestas, será un conjunto de respuestas prácticas en junio. ¿Pensabas por alguna razón en noviembre? Sí, justamente, para que pase tiempo, para que haya la posibilidad antes de que acabe del año, porque no tenemos idea qué va a estar sucediendo los próximos meses. Pero yo creo que independientemente de la publicación, independientemente de que nos sigamos encontrando en otros foros, con esta misma convocatoria, volvernos a juntar antes de que acabe el año, en noviembre, quizá, obviamente, para ver cómo vamos a vivir ese Día de Muertos. Vamos a ver cómo lo vamos a vivir, cómo lo van a vivir nuestras comunidades y quizá para, no sé, la segunda, tercera semana de noviembre podernos juntar y poder compartir qué es lo que estamos sintiendo todos, sobre todo cómo lo estamos viviendo. Y que para México sería en el inter de una temporalidad muy importante, porque tenemos el Día de Muertos y tenemos el 12 de diciembre la celebración continental de la Virgen de Guadalupe. Y creo que en la medida que dialoguemos podemos tener un panorama más claro, no de otra manera, sino entre todos. Tocayo, Carlos Portilla, te congelaste de la pantalla muy brevemente porque ya estamos cerrando, pero no quiero que te quedes con la frustración de haber estado con la posibilidad. Sí, te repetía que era importante que muy pocas veces hay foros que se nos da la oportunidad a los portadores de manifestarnos y eso es lo que ha sucedido desde que la convención existe. Se reúnen expertos, se reúne el gobierno, pero casi nunca existen foros donde nosotros podamos hablar como portadores. Mi apunte era muy sencillo. El patrimonio vivo antes de la convención, una vez que se hace la convención del PCI, se convierte, ya fue conocer patrimonio cultural inmaterial. Después viene el momento cuando se firman cada país los acuerdos, Tocayo. Después de que se firman los acuerdos, se hacen algunas leyes en algunos países y desde el 2003 hasta la fecha seguimos todavía con esa pandemia de la invisibilidad que yo también ya le puse en uno. La pandemia de la invisibilidad del patrimonio, de muchas cosas. Yo no hablo de lo que está muy cercano en todos los pueblos y que ha sido la mayor cantidad de declaratorias, sino perdido en las comunidades, donde no es muy grande ni son expresiones tan grandes, pero la cocina, el saber ancestral de la siembra, del cuidado del medio ambiente, todo eso aún no hay muchas declaratorias en eso, y ese es el patrimonio invisible que yo sigo desde la parte de portador peleando. Ya tenemos leyes, pero aún todavía no hay recursos. Los planes siempre los han hecho las comunidades. Yo lo comentaba cuando nos enseñó Ana a hacer nuestro plan. Nuestro plan está centrado en el recurso del gobierno, pero nos enseñaron a hacerlo. Eso es lo que le falta a las comunidades aprender. Cuando no nos enseñan, nosotros seguimos batallando y el patrimonio se sigue perdiendo a escala mundial. Esa es la pandemia más grande. Yo creo que
ha sido más larga que esta, que está más corta, y que esta pandemia nos ha dejado estos momentos, nos ha sentado a dialogar. ¿Cómo de que no se podía? Sí se puede, ya veo que sí se pudo esta vez. Sí se Entonces, pudo, tocayo. ese era mi apunte, tocayo, de que todavía hay mucho trabajo, y esto nos da una reflexión muy grande de trabajo, y que se nos vuelva donde los portadores podamos expresarnos. Gracias, tocayo. No, cada vez que se congela el tocayo, se me para del corazón. Dice, ay, 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 no se me va a ir otra vez mi tocayo. Pero bueno, no, mira, esta interactividad, de hecho, ante la afluencia de inscripciones, tuvo que hacer el contrato para poder admitir hasta 500 personas y tener 2, 3 cositas ahí de facilidades. Y este espacio está abierto, pues será cuestión de ponernos de acuerdo con quien así lo desee, pero se pueden organizar reuniones por parte de los portadores en cualquiera de los países, y nosotros podemos facilitar el uso de esta plataforma si es que es necesario, sobre todo considerando que para muchos casos será más de 20, 30 personas o de 100, que es lo que limita el uso gratuito. Bueno, si se van a juntar allá en la Corporación de San Juan Bautista o los Marineros o Ciro o Abraham, y tienen necesidad de que sean más de 100, 200, 300 personas, cuenten con esta plataforma de interactividad cultural que está sobre todo, y que es lo que queremos, estar a su servicio. Pues ya para despedirnos brevemente, Ana, Jacinto, Fabián, Ceci, comenzamos contigo, Ana. Bueno, yo nada más mandarles un saludo, un abrazo a todos. De verdad que me pone muy contenta ver a tanta gente con la que hemos trabajado, y bueno, esperar que esta red siga, que se compartan experiencias, que sea una red internacional, no solamente de Latinoamérica, sino de Iberoamérica, que aumente la participación de este lado del charco, que también hace falta compartir experiencias, porque en algunas cosas se ha avanzado más en Latinoamérica, y en otras cosas se ha avanzado más aquí, que me parece que sería muy bueno tener oportunidad de que intercambien entre portadores cuáles han sido soluciones que han tenido para resolver sus problemáticas, y bueno, mandarles un abrazo a todos y que esto acabe pronto. Muchas gracias. Fabián. Agradecerte, Carlos. Yo creo que ya esta reunión es un acto de resiliencia que nos ha convocado el patrimonio cultural inmaterial. Ya para el continente y del Ecuador para arriba llegan ya las fiestas, el mes más festivo a partir de Pentecostés, del Inti Raymi, San Juan, San Pedro, San Pablo, el verano, así que a disfrutar de una nueva manera, ¿no? Eso es lo que nos queda, y vale la pena seguir reuniéndonos. Y un saludo a toda la gente que nos ha acompañado acá, especialmente los portadores de las comunidades. Gracias, saludo. Gracias, un abrazo y los mejores deseos para Guayaquil. Ceci. Carlitos, las palabras de decir nos volvemos a ver, me las vuelve a dar la convención del 2003. Yo creo que hay que elevar ese nivel de conciencia, pero eso tiene que estar organizado de esta manera. Es hacer que el patrimonio con todo su contenido llegue a los colegios, llegue a la calle, que esa convención camine con nosotros, que podamos entender que este no es un proceso para hacerlo en solitario, sino que en buena hora hemos comprendido que tenemos un problema común, y eso va a hacer mucho más fácil las soluciones. Los abrazo a todos y muchísimas gracias desde San Juan de Betulia, en Colombia. Muchas gracias, Ceci. Armando. No te oímos, no te oímos. ¿Ya me oyen? Ya te oímos. Es un buen punto de partida que debe tener continuidad, y yo contigo invitaría a que oigamos a los portadores, oigámoslo y documentemos este proceso, y como mediadores o como promotores fortalezcamos y robustezcamos juntos una gestión cultural que contribuya a que la crisis sea
llevada de otras maneras por quienes directamente están en la creación y reproducción del patrimonio cultural inmaterial. Yo por lo pronto lo que voy a hacer es mandar la encuesta cuando menos a 10 temas de la mayor relevancia del patrimonio cultural inmaterial en mi pueblo, con gente que llene esta encuesta para aportar lo que está pasando ahí. De hecho, hay un tema que ya en junio viene y que me han llamado para que les oriente o les dé algunas recomendaciones sobre cómo enfrentar la reproducción de una de las danzas extraordinarias que se desarrolla en la fecha de San Antonio, de San Pedro y San Pablo y de San Juan. Entonces, creo que hay que oír y hay que estar juntos y pegados. Nadie está solo. Todos debemos estar juntos. Yo les mando un abrazo y les deseo que transitemos con salud y cuídense más todos. Bueno, y para cerrar, quiero pedirle a Cristina, si no tiene inconveniente, vi pasar ahí a la más joven de las portadoras que ha estado presente en este chat y me gustaría que ella fuera quien despidiera este chat. Edna. La más joven de las portadoras, contigo cerramos este castillo que hemos hecho hoy. Tírate un besito. Muchas gracias a todos. Un saludo. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. La primera semana de junio y la encuesta la cerramos el 24 de mayo y queremos hacer la entrega de los resultados la primera semana de junio. Estaremos en contacto por las redes sociales y por el correo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.